Recuerdo el día en que decidí venir a este mundo con el fin de volver a traer la magia a la humanidad. Y es que la magia ha sido siempre parte de mi vida. La siento en la tierra, la veo en el fuego, la respiro en el aire y la oigo en el agua. Cuando se habla de magia suelen mencionarme, aunque siempre de formas decorosas y grandilocuentes con las que no puedo evitar sonrojarme. Pero soy consciente de que mi historia forma ya más parte de la leyenda que de la realidad. Y entiendo el porqué. Entiendo que en un mundo falto de magia se valore tanto la misma. Pero, cáspita, no me creo el único poseedor de ella, ni tampoco aspiro a ello. Al fin y al cabo, todos provenimos del mismo lugar y, por ende, somos parte de esa magia. Todos nosotros somos los verdaderos magos de nuestras vidas. Merlín es el mago más famoso de la historia europea e inspirador de muchos de los magos de la cultura universal. Su figura se encuentra en una delgada línea entre el personaje histórico y el personaje arquetípico. Todo lo que sabemos sobre el mago galés está basado en textos históricos, cuentos, mitos y leyendas. Pero, ¿qué hay de verdad en todo aquello que nos han contado sobre él? Acompáñame en este viaje en busca del verdadero, único, inimitable Merlín. Merlín es un personaje extraordinario, pero sobre todo nuestro imaginario está totalmente invadido por el cine, desde Walt Disney hasta Excalibur de John Boorman. Estamos ante la imagen del profeta, del poeta, en una relación muy estrecha que existe en el mundo medieval entre poesía y profecía. Es el mago, este dominio de las fuerzas sobrenaturales que tiene Merlín, es algo que lo emparenta directamente con la primera función indoeuropea. Merlín comienza siendo un mago y acaba siendo un alquimista. Un mago, a través de un ritual, de un hechizo, de un poder, cambia la realidad o cambia la inercia. El alquimista no tiene que hacer nada. Con su presencia todas las cosas se recolocan. El nombre de Merlín indica mucho sobre Merlín, en cuanto que Merlín no es un nombre propio, es la forma en la que se denominó en un momento concreto de la historia a unos grandes sabios, a unos grandes maestros dentro del ámbito que podemos denominar de los druidas. Y Merlín, por tanto, se corresponde con un ser humano que en su proceso conciencial y espiritual avanzó, evolucionó mucho, hasta el punto de configurarse como un referente espiritual, como un gran maestro en el mundo de los druidas. Prácticamente todo el origen de los mitos que conocemos de Arturo y alrededor de Arturo, y Merlín es uno de ellos, viene con una obra de Geoffrey de Monmouth, el siglo XII, que es la historia de los reyes de Britania, y crea a Merlín, no porque se lo invente, sino porque es verdad que representa al chamán, al curandero, al mago, es otro arquetipo. Todo forma parte de que se necesita un consejero, un asesor, un sabio que le tiene que aconsejar al rey Arturo, que es otro arquetipo, que es el héroe nacional, para que haga o no haga determinadas cosas. La historia de Merlín la conservamos en una gran obra en prosa que se llama Historia de Merlín, Merlín, la Histoire de Merlín, donde ahí aparece ese personaje, pero también ya muy cristianizado. La historia de Merlín es realmente compleja, o sea, lo vemos como poeta, como profeta, el que va a saber lo que va a ocurrir, el que conoce todo, como constructor, como creador de la tabla redonda, por ejemplo, pero también hay otros muchos aspectos de Merlín que son realmente muy interesantes. La historia de Merlín es mucho más larga de lo que normalmente se cuenta y abarca mucho más allá de la historia de Avalon, de ese trozo de la historia de Avalon, porque tampoco tenemos que olvidar que Avalon trae un gran recorrido, solo que conocemos la parte conectada con el rey Arturo, pero no es que apareciese con el rey Arturo y desapareciese con el rey Arturo. Trae un recorrido anterior y tiene un recorrido posterior también, ¿no? La figura de Merlín, ahora tal como la percibimos, está en una frecuencia vibracional distinta a la nuestra. En esa frecuencia vibracional distinta a la nuestra, que es el mundo de Avalon, como consecuencia de su proceso espiritual, está en una frecuencia distinta y desde esa frecuencia distinta
se corresponde con lo que venimos hablando acerca de que nos lanza unos arquetipos y una simbología. Pues bien, como arquetipo, Merlín es un ser humano que se ha puesto al servicio de la naturaleza. Él puede conseguir que el viento venga o que el viento se vaya, él puede conseguir que llueva o que no llueva, pero esa capacidad curiosamente no es porque se ponga por encima, sino que se ha puesto al servicio. Todo lo contrario de lo que hace la humanidad actual todavía, que vive enfrentado a la naturaleza, que vive dañando a la naturaleza. Cuando vivimos en conexión, en armonía con la naturaleza, se cambia entonces por completo la relación. Y en ese momento la naturaleza te reconoce como un co-creador y te obedece. Nunca comprenderé por qué la humanidad ha usado siempre sellos para marcar a las personas como si fuesen simples papiros. Si bien comprendo que la impronta de quien fui se haya fusionado como parte de una leyenda, me apena observar cómo muchos intentan reducirme, transfigurándome en una simple e ingenua imagen, en un difuso recuerdo del que fui en mis últimos años en la tierra. Y si bien mi senectud fue una época gloriosa, también fue un periodo profundamente doloroso. Pocos son conscientes de que yo también disfruté de la bella inocencia de mi infancia, de la estimulante rebeldía de mi juventud y de la extenuante madurez en mi vejez. A veces me pregunto por qué los seres humanos parecen querer ocultar su propia humanidad, convirtiendo a aquellos que no comparten ahora su tiempo y espacio en figuras que no representan los valores de los que deberíamos sentirnos orgullosos. Aquello que nos haga ver que en el fondo todos somos parte de un todo común. Todo el mundo a Merlín lo reconoce como el gran Merlín, que ya lo ves mayor, que ya lo ves como se supone que con toda su historia recorrida y con un poder. Todo eso se debe a un largo recorrido. Sus comienzos, su infancia no fueron fáciles. Cualquier persona que en su infancia no haya sido feliz, que le haya faltado la figura de su padre, que no haya entendido muy bien por qué las cosas sucedían como sucedían, que a veces se sentía solo, que no se sentía comprendido, que no encontraba un lugar donde integrarse, no impidió que llegase a ser quien es. No quién fue, sino quién es. Merlín aporta, por una parte, jovialidad. Es una forma distinta de vivir lo que llamamos hoy la tercera edad. No es un periodo de declive, es un periodo de máximo desarrollo del ser humano. No conlleva que te vengas abajo, no conlleva decrepitud, no conlleva decaimiento, no conlleva una fase ya oscura, no, está llena de vida. Y es cuando, por las experiencias vividas, por la sabiduría adquirida, podemos dar más de nosotros mismos. Merlín fue el primer maestro encarnado que supo lo que era vivir en tercera dimensión con un cuerpo físico, mental y emocional. Ha ganado la maestría en la Tierra. Merlín ha adelantado unas etapas a lo que es el proceso de la humanidad. Por eso precisamente su presencia, aunque la sentimos aquí, lo que es su vivencia actualmente está en lo que yo llamo el quinto globo. Pero efectivamente él empezó su desarrollo en el cuarto globo, es decir, como ser humano. Y por tanto Merlín ha tenido encarnaciones previas y en esta historia que ha llegado a nosotros tuvo una encarnación en el mundo de los druidas, desarrollándose mucho espiritualmente hasta el punto de ser un gran maestro druida. Es a partir de ahí donde la vivencia de Merlín ya salta de plano y sigue con nosotros, pero no en el cuarto globo, sino en el quinto globo.